la clave de este libro está ya en el título, que es esa palabra. Es un libro sobre matemáticas y es un libro que hemos procurado hablar sobre matemáticas de una manera que se entiendan, pero no nos llevemos a engaño. Estamos hablando de matemáticas. Eso quiere decir que nosotros nos hemos esforzado muchísimo por hacer las matemáticas asequibles, pero también esperamos que los amables lectores y las amables lectoras pongan su empeño en entender lo que estamos intentando transmitir. Es un quid pro quo, o lo que hemos bautizado con divulgación exigente. Básicamente eso es ponerle un nombre a una cosa que ya existía seguro, pero vamos. O sea que es un libro donde vais a encontrar muchísimas fórmulas y muchísimas gráficas. Entonces, si alguien tiene la intención sana, por otra parte, de comprarlo, pues el objetivo fundamental de la primera parte del libro es entender eso de ahí. Esas son ecuaciones que no lo vais a creer, pero las hemos explicado en el libro, pero que además explicamos cómo se traducen a gráficas. Y entonces ahora voy a intentar hacer una analogía entre lo que habéis visto con pétalos de rosa simulando virus y las gráficas. Entonces, vamos a suponer que tenemos una población de 10.000 personas que está ahí en esa curva verde y que está representada por una S de T, que son los sanos en un instante de tiempo T. Y ahora, de repente, surge una enfermedad que empieza a contagiarse. ¿Qué le pasa al número de sanos? Pues que cae. Y al final, si nadie pone remedio, ¿cuántos sanos quedarán si esperamos un tiempo lo suficientemente grande? 0, ¿no? Que es lo que estamos viendo, que esa curva verde se queda ahí y se va al 0. Claro, eso es justamente la representación de esa ecuación que hemos explicado en el libro. Luego tenemos esta curvita de aquí, que representa el número de infectados en el tiempo. Entonces, al principio, ¿cuántos infectados hay? 0, con lo cual no tenemos ninguno, pero de repente empieza a infectarse mucha gente. Entonces esa curva que hace crece mucho hasta que llega a un máximo. No sigue aumentando más. ¿Por qué? Porque tenemos dos cuestiones. Y es que la gente se recupera de la enfermedad. Pero también os tengo que decir que la palabra recuperados en términos matemáticos es una palabra optimista. Porque por recuperados los matemáticos entienden gente que es sana de la enfermedad y que se queda inmune, o gente que ya no puede transmitir la enfermedad porque ha muerto. Bien, por resumir, lo llamamos recuperados, para no enmarronar al personal y no ponerle mal cuerpo, pero quiere decir que eso no puede seguir creciendo indefinidamente porque ya no hay más gente a la que infectar, o porque se han curado, o porque han fallecido. Bueno, vamos a centrarnos en la parte recuperados. Eso representa esa ecuación de ahí, esa curva viene de esa ecuación y, bueno, pues si tenéis a bien leer el libro, descubriréis los secretos que está por ahí. Pero claro, también podríamos combinarlo con esa curva azul. Esa curva azul significa gente recuperada de la enfermedad. Muerta. Como veis, si esperamos el suficiente tiempo y no hacemos nada, toda la población pasa a ser recuperada. Pero os recuerdo que recuperada era una palabra amable, que implica que pueden ser sanos, que se han curado, o que han muerto. Así que si esperamos suficiente tiempo, pues posiblemente todos acabemos muertos. Esto es una cosa que os afirmo ya desde entrada, no sé si lo sabíais, pero no prevemos que sea pronto. Pero entonces me gustaría que si alguien tiene a bien comprar ese libro, busque muy fuerte ese símbolo, es una R0. Y esa R0 es la capacidad que tiene una enfermedad o un virus de ser transmitido. Es justo lo que nos ha explicado Ignacio. Por ejemplo, nos ha dicho que el sarampión es una enfermedad muy infecciosa. ¿Eso qué quiere decir en términos matemáticos? Pues eso quiere decir que le asignamos un numerito a la enfermedad. Ese numerito lo llamamos R0 y se llama número de reproducción básico. Y lo que significa es que un infectado, una única persona infectada por sarampión, es capaz de infectar entre 12 y 18 personas en el tiempo de incubación y de desarrollo de la enfermedad. Eso, amigos y amigas, significa que uno infecta a 18, pero cada uno de esos 18 puede infectar a 18. Y cada uno de esos 18 por 18 puede infectar a 18 cada uno de ellos. Eso quiere decir que si cada infección se produce en un día y nadie hiciera nada y nadie estuviera vacunado,
y todos estuviéramos en contacto unos con otros, básicamente en un día y medio toda la población mundial del planeta estaría infectada, lo cual no es nada alentador. Así que me gustaría que, bueno, esto es lo que acabo de explicar, de que uno infecta a muchos, pero si el R0 es simplemente 2, que por ejemplo el ébola tiene un R0 de 2, pues para infectar a 7.000 millones de personas solo harían falta 33 días si la infección se produce de uno infecta a otro solo en un día. Entonces, en 33 días infectaríamos a toda la población. Y ahora vamos a hacer este ejemplo. Estas gráficas ya las conocemos, ¿verdad? La hemos visto antes. Para una enfermedad que tiene un R0 de 10. Y ahora supongamos que vamos a vacunar a las personas. Y entonces, permitidme que os enseñe qué pasa si vacunamos al 10% de la población. ¿Veis lo que le pasa al piquito rojo respecto del anterior? Que ha bajado, ¿no? Y veis que la plataforma verde se está haciendo un poquito más ancha. Vamos a vacunar ahora al 25% de la población. El piquito rojo ha bajado respecto del nivel que tendría si no vacunáramos a nadie. Y por tanto la plataforma verde, que es el número de gente sana, es un poquito más grande. Vacunemos al 75% de la población. Aquí ya el efecto es un poquito más dramático, ¿verdad? El número de infectados crece poquísimo. Pero vamos a vacunar al 90% de la población. Si vacunamos al 90% de la población para una enfermedad que tiene un R0 de 10, básicamente no enferma nadie. Hemos creado la inmunidad de grupo. Y eso se demuestra matemáticamente. ¿Por qué ha dicho Ignacio que necesitamos el 95%? Bueno, pues porque para una enfermedad el grado de a cuánta población tenemos que vacunar para estar seguros de que conseguimos la inmunidad de grupo depende de su R0, de su número de reproducción básico. Y para el sarampión, que oscila entre 12 y 18, tenemos que asegurar que hemos vacunado al menos al 95% de la población. Pero ojo, no basta con vacunar al 95% de la población española. En tu colegio, el 95% de las personas también tienen que estar vacunadas. En tu barrio también tiene que estar vacunado el 95%. Porque puede ser que el 95% de los habitantes de este país estemos vacunados, pero haya un cole donde el grado de vacunación esté sensiblemente por debajo. Y ya se han dado casos de colegios donde ha habido epidemias pequeñitas de sarampión, porque se han reunido las circunstancias de que muchos padres han decidido no vacunar al mismo tiempo, con lo cual han propiciado las condiciones para que se pueda dar una epidemia. Así que todo esto y más lo vais a encontrar en este libro, que esperemos que os guste muchísimo, y que hemos intentado dar una visión, pues, algo diferente de lo que es virus, bacterias y etcétera, y que esta es solo la primera parte del libro. La segunda parte del libro es una parte muy interesante porque analizamos qué razones matemáticas nos impelen a decidir si vacunar o no vacunar, pero yo creo que eso mejor lo explicas tú. Sí. Bueno, yo me voy a poner de pie, ¿vale? Claro que sí. Bueno, pues nada, gracias por venir a todos los que habéis venido y no os dejéis asustar por Enrique, porque él es de Córdoba y los cordobeses son así, porque no es tan difícil. O sea, sí que es verdad que que el libro es de matemáticas, son muchas matemáticas, pero que hemos hecho un esfuerzo en que todo se entienda y que sí que esperamos que el que quiera aprenderlo tenga que hacer un pequeño esfuerzo, pero chiquitito, y si no lo quiere hacer puede saltarse la fórmula. A ver si me entienden. Pero como todo lo apasionante, aprender matemáticas no es fácil, es apasionante, pero es que subir al Everest tampoco es fácil, es apasionante. Pues eso es nuestro libro. No es fácil, pero es apasionante. Yo voy a hablar de la parte, yo creo que Nacho ha sido suficientemente gráfico sobre lo importante que es la inmunidad de grupo por salvar a gente que no se va a poder vacunar en ningún caso por algún tipo de problemas. ¿Se me va la voz? Los modelos matemáticos que nos ha contado Enrique nos dicen que claramente que la única forma de evitar una epidemia, de que una enfermedad se convierta en epidemia, es reduciendo el número de personas susceptibles de tenerlas. O sea, si por muy malo que sea el virus del sarampión, con su número de reproducción básico terrible, si no hay a nadie a quien infectar, no va a haber epidemia. O sea, yo estoy absolutamente segura que no voy a tener nunca un cáncer de próstata. No soy susceptible, creo, de tener un cáncer de próstata. Pues si tú estás vacunado es lo mismo, no eres susceptible de tener esa enfermedad. Entonces, si todo es tan claro, si estamos en la era de la información
Y los datos son tan brutales, tan contundentes. ¿Por qué están pasando las cosas? ¿Por qué tenemos un mapa como este, que es, creo que anterior al que has puesto tú, porque están los puntos más gorditos, más pequeñitos, donde se ve que en Europa, en pleno siglo XXI, bueno, en pleno siglo XXI no, estos son datos hasta mayo de 2017, o sea, de anteayer, hay del orden de 20.000 casos declarados de sarampión en menos de un año. O sea, ¿por qué está ocurriendo esto? Con toda la información que tenemos, ¿por qué ahora estamos volviendo a esto? Y una respuesta fácil y simple es decir que la gente es tonta. Pero la gente no es tonta, o sí, pero no se trata de que la gente sea tonta. ¿Por qué la gente deja de vacunar? Tiene que ver en la forma en la que nos relacionamos, con la gente con la que hablamos. Entonces, la segunda parte del libro, o bueno, está un poco mezclado, no es exactamente así, nos dedicamos a usar matemáticas para entender el movimiento antivacunas, para entender por qué ocurre, por qué crece el movimiento antivacunas y por qué la gente toma ese tipo de decisiones. Y lo hacemos pues tirando de dos ramas de las matemáticas, una que es la teoría de juegos, que es, aunque suena a teoría de juegos y suena algo divertido, pues básicamente se dedica a resolver conflictos. Y otra parte que es la más chula del mundo mundial, que es la parte de teoría de grafos, que explica cómo nos relacionamos y cómo percibimos el mundo en función de nuestras relaciones personales. En la parte de teoría de grafos, bueno, podemos pensar, me estoy yendo para atrás, ¿cómo se le da para atrás? Cuando pone para atrás, ¿verdad? Sí. Muy lista no soy, pero lo disimulo, ¿eh? Un grafo, eso es un grafo. Un grafo es un dibujito, bueno, no es un grafo exactamente, que hay algún matemático en la sala, pero podemos pensar que eso es un grafo, que es un dibujito donde cada uno de nosotros somos un puntito y donde los que somos amigos entre sí nos unimos con rayitas, ¿no? Podéis pensar que eso es un grafo, bueno, eso es un ejemplo de un grafo bonito que he encontrado en internet, no representa ninguna comunidad, pero podéis pensar en Facebook, que se ve muy bien que es un grafo, ¿no? Donde dos personas, dos usuarios, son dos puntitos, se podrían pintar en un dibujo, cada dos usuarios de Facebook son dos puntitos, y si son amigos en Facebook los unimos con rayitas. Eso es un grafo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no vamos a pintar el grafo de Facebook porque Facebook tiene del orden de 1.600 millones de usuarios y queda enredoso. Pero pensar, mirando los grafos, sobre todo los de Facebook, los de Twitter, de todas las redes sociales, podemos inferir muchas propiedades y entender muchos efectos que se dan en las relaciones sociales que ya se intuían antes, mucho antes de que existieran las redes sociales virtuales, pero que no se podían contabilizar porque no teníamos datos. Antes no teníamos los datos de quién era amigo de quién. O sea, ahora Facebook tiene una base de datos donde hay 1.600 millones de personas, persona arriba, persona abajo, y sabe quiénes son y quiénes... Suena algo raro, ¿no? Ahora. Y quiénes son sus amigos. Pero antes eso no ocurría, con lo cual no podíamos hacer esas mediciones, ¿no? Antes nadie sabía quién era amigo de nadie, salvo posiblemente una vecina de mi madre que tenía controlado al medio país, pero ahora sí podemos. Y ahora podemos ver, y lo vemos con matemáticas, con grafos, que en cualquier red social, y cuando hablo de red social no me refiero solo a Facebook o a Twitter, a cualquier comunidad social, se da un efecto que se llama la paradoja de la amistad. La paradoja de la amistad lo que viene a decir es que tus amigos tienen más amigos que tú. Y eso, aunque siente mal en principio al ego, vamos a intentar entenderlo porque no es tampoco tan mal como lo pintan. Lo que significa la paradoja de la amistad de que tu amigo tiene más amigos que tú es que en realidad no es que tú tengas cualquier amigo tuyo tenga más amigos que tú, sino que si haces la media de gente que conocen tus amigos, esa media siempre es más alta, no siempre, pero casi siempre es más alta que tu número de amigos. Entonces, sí, este es el ejemplo, esto es una teoría de... Otra vez para atrás. Esto es una teoría del siglo pasado, de 1967, bueno, son experimentos de 1991, perdón, cuando no existían las redes sociales, pero que ya se intuía que ese efecto se daban en las relaciones sociales. Esto es un ejemplo de un colegio que lo hizo Stanley Milgram, un colegio norteamericano, cogió a todos los de niñas, les preguntó quién es su mejor amiga de la muerte, su best soy yo, ¿no? Vale, hola. Este es un ejemplo de Stanley Milgram en un cole norteamericano que cogió a las chicas, porque era un colegio femenino, le preguntó quién es tu best friend, tu mejor amiga de la muerte, y fueron señalando en el grafo y salió ese grafo. Y lo voy a poner simplemente para explicar qué es la paradoja de la amistad. Entonces,
Aquí. Sí. Qué buena suerte, ¿no? Sobre este grafo hacemos lo siguiente. Bueno, vemos, es que no funciona el puntero, ¿no? Vaya tela. Es que no hay puntero. Claro, por eso no funciona. No hay luz aquí. Hay que ver lo que tú sabes. Sobre ese grafo de mejores amigas, pues contamos cuántas, tenemos las 3 columnas. En la primera columna hemos puesto cuántos amigos tiene cada una de ellas, ¿no? Pues Betty tiene un amigo, una amiga, Sue, que es la súper popular, pues tiene super 4, no tiene 4, Alice tiene 4 y así sucesivamente. En la segunda columna contamos cuántas amigas tienen sus amigas. Entonces, la amiga de Betty, que es Sue, pues tiene 4 amigos. Si sumamos los amigos de la amiga de Sue, tienen 11. O sea, vamos sumando los amigos. Y luego calculamos la media de amigos de sus amigos. Es decir, dividimos la segunda columna entre la primera. 4 entre 1 es 4, 11 entre 4 y tal. Y lo que nos sale en la tercera columna, esa es la media de amigos a la que yo me refiero. Si nos fijamos en ese ejemplo tan simple, que es uno de los primeros que se hicieron con paradoja de la amistad, solo hay 2 chicas, Sue y Alice, que tienen más amigos que la media. El resto, su número de amigos está por debajo de la media de amigos de sus amigos. Eso lo que quiere decir, ellas son las 2 sensación de vivir del cole, la Sue y la Alice, y las demás son las normales. Bueno, lo de sensación de vivir para los más jovencitos no lo entendí. Son las guays del cole. No sé cómo se dice guay ahora. ¿Vale? Bueno, lo que viene a decir esto, la paradoja de la amistad, es que todo el mundo tiene un amigo mucho más popular que él. No significa que tú tengas que ser amigo de alguien súper popular, significa que casi todo el mundo tiene un amigo. Pues si tienes 10 amigos en Facebook, seguro que tienes un amigo del orden de que tiene 100 amigos, y ese amigo que tiene 100 amigos, seguro que entre sus amigos hay uno que tiene 1000, que siempre va subiendo, que todos tenemos, casi todos, no todos, un amigo que es muy popular, mucho más popular que nosotros. Si yo hago la media de mis amigos en Twitter y meto a Ángel Martín, que tiene 347.000 seguidores, pues adiós. Ya la media sube muchísimo porque él tiene un montón de seguidores, y cuando lo compara con mi número de seguidores, porque quedó como una mindundi. Pero no es mi culpa, es culpa de Ángel. O sea que no es que nosotros seamos unos mindundi, sino que todos estamos conectados a una persona más popular. Y si hacemos las mediciones en Facebook y en Twitter, que se pueden hacer y se hacen, pues resulta que en Facebook ese efecto de la paradoja de la amistad se da en el 92,7% de los usuarios. Eso significa que el 92,7%, o sea, casi todos, los usuarios de Facebook tienen menos amigos que sus amigos, están conectados a una persona bastante, al menos una, bastante más popular que ellos. Y si lo hacéis en Twitter, pues resulta que el 99,7%, o sea, todo Twitter, está conectado a alguien que es muchísimo más popular. Más popular, quiero decir, tiene más amigos que él en Twitter. ¿Para qué se hace esto, aparte de para hundir egos? Para detectar a los influencers, a las personas que no dan, que no están afectados de la paradoja de la amistad. O sea, si cogemos el casi 8% de personas que no está afectada por la paradoja de la amistad en Facebook, vamos a tener a lo que se llaman los sensores, que son la gente, pues eran Justin Bieber, lo siento, Katy Perry, Obama y 4 usuarios así que no están afectados. ¿Qué tiene que ver eso con la vacuna? Lo voy a explicar ahora. De hecho, como Facebook es muy grande, si hacemos algo similar con los personajes de Juego de Tronos, y esto es de la 3ª temporada, así que no voy a hacer spoilers, si hacemos algo así con Juego de Tronos y medimos la influencia de los personajes de Juego de Tronos hasta el 3er libro, ¿vale? No, eso no viene. Pues vemos que hay unos personajes que son centrales y que son los que tienen más amigos, y aquí están representados que son más gorditos, ¿no? Entonces, pues vemos que están aunque hay distintas comunidades, está la comunidad del norte, donde está Jon Snow, no sé si habéis visto la serie, pero da igual. Hay una comunidad donde el más destacado es Jon, una comunidad donde el más destacado es Daenerys. O sea, aunque somos todos amigos, todos en las redes, dentro se hacen comunidades. Y dentro de las comunidades hay gente muy influyente, ¿vale? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con las vacunas? Bueno, pues esto ya se ha usado, por ejemplo, se usó en 2009 para cuando la gripe A, que estuvo en Estados Unidos y México, ya se usó el detectar a los sensores para saber predecir cuándo llegaba una epidemia a Harvard. O sea, cogieron a la gente de Harvard, identificaron a los sensores, a la gente que era más popular, que tenía más amigos, porque sabían o intuían que ellos se iban a poner enfermos antes que nadie, porque tienen más contactos. Entonces cogieron un grupo al azar de estudiantes, les dijeron, dime quiénes son tus mejores amigos. Ellos los señalaron, luego quitaron a estos estudiantes, cogieron a los mejores amigos, ¿quiénes son tus mejores amigos?
Y así hicieron, creo que la criba hasta 3 veces, y se quedaron con los sensores, con la gente que era más popular. Y los monitorizaron para ver cuándo pillaban la gripe A. Y efectivamente llegó la gripe y que los contagió a ellos antes que nadie y además con una semana de antelación. Con lo cual nos puede ayudar a predecir una epidemia y a poner métodos de atención temprana. Pero esa es la parte chula, ¿no? O también para protegerlos en el plan inmunidad de grupo, si de pronto se desata una enfermedad para la que no estamos vacunados porque no la conocíamos y hay que vacunar a la población, evidentemente ni en España ni en ningún sitio no hay ni tiempo, ni dosis, ni dinero para vacunar a la población completa. No da tiempo si fuera una enfermedad malísima. Entonces lo que se propone también en estos modelos es vacuna a los sensores para que hagan de escudo, en el sentido de que nos ha dicho Nacho, de que cuando la enfermedad llegue a él, ellos la paren y la van a parar, van a hacer un escudo, no va a hacer un escudo como una inmunidad de grupo, pero sí pueden ir parando la enfermedad si vacunas a la gente que tiene más posibilidades de transmitirla. Esa es la parte, digamos, guay de la paradoja mixta. Pero ahora vamos a ver la parte que influye en la decisión de los padres y que tiene que ver con esta gente, con los sensores. Vamos a explicar un efecto que se da en todas las redes sociales, y repito que cuando hablo de redes sociales no hablo de Facebook y Twitter, hablo de comunidades de vecinos, de colegios, de grupos humanos en general. Es un efecto que se conoce con el nombre del espejismo de la mayoría, que como lo bautizaron los autores que escribieron en un artículo hace 2 años, y que es el siguiente. Lo voy a explicar con este grafo, que es el mismo que usan ellos en el artículo porque es bastante bueno y es muy esclarecedor. El efecto del espejismo de la mayoría es esa misma sensación que tenemos todos, yo digo, la noche electoral. Voy a beber. Pensar en la noche electoral. Cuando va a haber el escrutinio, o sea, tú vas a votar y crees siempre que va a ganar el partido al que tú has votado, o por lo menos que no va a quedar tan mal. Pero luego, cuando llega la hora del escrutinio general, pues otra vez ha ganado el PP. Y tú dices, ¿cómo ha podido ganar el PP? Si yo no conozco a nadie que vote al PP. Y la respuesta a esa pregunta, o a ese efecto tan raro, no es más que el espejismo de la mayoría. El espejismo de la mayoría lo que nos viene a decir es que en la vida en general, en las redes sociales en particular, nos acabamos rodeando de la gente que piensa como nosotros. Y nos acabamos creyendo que los que piensan como nosotros, que el mundo entero piensa lo que piensa la gente que está cerca de nosotros. Yo lo descubro cuando estaban aterrizando Philae en Marte, que fui a la peluquería a teñirme, porque esto no es natural, por si alguien aún le quedaba duda. Y yo tenía cita para ir ponerme el tinte y estaban aterrizando Philae sobre el cometa y yo llegué toda ansiosa a la peluquería y digo, ¡ay, que no le sale una pata! Y entonces me miró todo el mundo diciendo, pero otra vez está aquí, ¿esta qué le pasa? Y entonces intenté explicar qué estaba pasando y yo decía, ¿pero cómo? ¿No estáis todos pendientes de que están aterrizando a Philae encima de un cometa? Si yo pongo una fiambrera bien en su sitio y soy la persona más feliz del mundo y están poniendo una sonda en un cometa y nadie me estaba contestando. Eso es el espejismo de la mayoría, creerte que cuando vas a la peluquería a la gente le importa la misión Philae. O sea, vivimos en un mundo de barrios de vecinos, como yo digo. O sea, nosotros nos creemos que vivimos en las redes sociales y que todo el mundo nos escucha, pero en realidad lo que hacemos cuando salimos a despotricar a nuestro balcón de Twitter y a decirme qué mal está todo, porque hay niños. ¿Qué mal está todo? Pues te escuchan los 4 que piensan que qué mal está todo. ¿Vale? Entonces, déjame que explique un ejemplo. Ese es el que yo le pongo también a los chicos en el instituto para explicar el espejismo de la mayoría. Imaginaos que son una comunidad de 14 personas, son pocas, pero que si no el grafo no se ve, y que los puntitos representan a 14 personas y que los que son amigos están unidos con rayitas. Entonces vamos a imaginar que hay 3 que piensan algo distinto, están pintados en rojo y los otros en blanco. Hay 3 que piensan, yo a los chicos siempre les cuento, que piensan que es muy guay ir con un sombrero con una hamburguesa de plástico en la cabeza, que es una cosa absolutamente ridícula. Si nos preguntan a nosotros desde fuera, ¿en ese instituto a los niños les gusta llevar una hamburguesa de plástico en la cabeza? Nosotros sabemos, o sea, si votaran sobre llevar una hamburguesa de plástico en la cabeza, ¿qué saldría? Y diríamos que todos piensan, menos 3, que es absolutamente ridículo, que es una idea estúpida. ¿Sí?
Y no hay que hacer muchas cuentas. Hay 14, solo 3 lo piensan, está clarísimo. La mayoría piensa que es ridículo. Pero si le preguntamos a los que viven en la comunidad, ocurre algo así. Ocurre que si yo le pregunto a este chico, le digo, oye, ¿qué piensan en tu instituto de llevar un sombrero con una hamburguesa de plástico? Pues resulta que el 100% de sus amigos piensan que es guay. Porque todas sus conexiones piensan que es guay. Entonces ese chico puede pensar, o esta chica, o ven que es un bicho raro, porque eso lo pensamos todos cuando los demás piensan una cosa, aunque a nosotros nos choque, y tiene 2 opciones, ¿no? O bien no divulgar su opinión y callarse, o bien comprarse un sombrero con una hamburguesa de plástico. Porque el 100% lo piensa. Si le preguntamos a este otro, nos dirá que el 75% de sus amigos piensan que es guay llevar un sombrero en la cabeza. Claro, no me va a llevar a otro sitio. Una hamburguesa de plástico en la cabeza. De hecho, ese grafo está preparado para que todos los blancos piensen que más del 50% de sus amigos piensan que es guay llevar una hamburguesa en la cabeza. O sea, que todos los blancos piensan que la mayoría de su entorno creen que es guay llevar una hamburguesa en la cabeza. Y es falso. Es absolutamente falso, lo estáis viendo desde fuera. ¿Qué tienen de especial esos puntos rojos? Que son 3 influencers. Son los 3 más conectados. Entonces, si un influencer, o sea, 3 personas muy conectadas, como el grafo que os enseñé antes del grafo de Tronos, los que están por encima de la media de sus amigos. Si esas personas también conectadas, como por ejemplo Jim Carrey, dicen que las vacunas, que dice aquí, que la vacunación obligatoria es fascista, o este iluminado sale en la televisión española dando mensajes sobre la peligrosidad de la que nos ha hablado Nacho, de la vacuna, como tienen muchos más espectadores que mi blog, que el de Nacho y que el de Enrique, pueden hacer, y de la cantidad de gentes, de gente que tienen y de organismos de verdad ya oficiales que están diciendo que no hay peligro con la vacuna, pueden pensar que la mayoría piensa que por lo menos que tienen dudas sobre la vacuna. Entonces, ese es el primer efecto que tenemos, que es que si varios influencers dan un mensaje que pone al menos a la gente a dudar con las vacunas, da igual lo que digan los demás, porque el efecto es este. Y ya a eso se une que cuando vamos a decidir vacunar o no vacunar, lo que tenemos delante es un niño, que es nuestro hijo, y que es un bebé, y que es una decisión que no es ir a comprarte un iPhone o un Android. Pero incluso cuando vamos a decidir si nos vamos a comprar un Android o un iPhone o cualquier compra, todos mentalmente tenemos en la cabeza, hacemos un poco de teoría de juegos o de teoría de decisión. Y aunque no hagamos las cuentas, porque no somos conscientes de que estamos todo el rato haciendo cuentas de matemáticas, cada vez que tú vas a tomar una decisión quieres maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Todo el mundo, aunque no lo ponga así de escrito como lo he escrito yo. Entonces, cuando tú tienes que tomar una decisión como meterle a tu hijo sano una sustancia que no es natural porque es sintetizada, pues tienes que tener en la cabeza que la pérdida puede ser o bien es la suma de 2 factores. Uno, el riesgo de contagio, y la otra, los efectos secundarios. Lo podemos poner así. Entonces, cuando uno va a tomar la decisión de vacunar a su hijo, bueno, si se para a tomarla, porque mucha gente lo vacuna, ¿no? Porque los datos de las vacunas son tan contundentes que no lo piensa. Pero alguien inteligente va a vacunar y tiene una función matemática como esa en su cabeza, aunque no sepa matemáticas, aunque se crea que no sabe matemáticas. Y ahora aquí se da un efecto que en teoría de juego se le llama la racionalidad miope, que no me lo he inventado yo el nombre y no es un insulto, que se llama así, que es ver más grande algunas cosas y desdibujar otras que están alrededor, que es lo que le pasa más o menos a una persona miope. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene que hacer esta suma, como ha explicado Nacho, llevamos muchos años de vacunación. En España, por ejemplo, tenemos una tasa de vacunación de sarampión muy buena. Entonces, cuando uno mira esta fórmula, y mira cuánto cuesta, qué riesgo de contagio hay, ¿qué ve? Nada. O sea, ¿cuántos niños conocéis que hayan tenido sarampión en los últimos años?
Ninguno. Bueno, no sé si conocéis alguno. Yo no conozco ninguno. O sea, la percepción que tenemos es que no hay riesgo de contagio. Es que no existe el sarampión. Porque alrededor nuestra no lo vemos. Porque no lo percibimos. Porque llevamos años, tenemos una inmunidad de grupo adquirida a lo largo de muchos años de vacunación y nos parece que la enfermedad no existe. Y yo no conozco a ningún niño que tenga sarampión. ¿Por qué le voy a poner la vacuna a mi hijo? Por otro lado, si ahora sale un famosete diciendo pues que las vacunas producen, no sé, ojeras, dolor de rodilla o autismo o cualquier cosa que se le ocurra que pueden producir las vacunas, aunque todas las organizaciones médicas digan que no es verdad, lo que sí todo el mundo posiblemente conoce a un niño autista. Entonces, si ve en la función esa, la C, el riesgo de contagio, se ve muy pequeñito gracias a la campaña de vacunación, y la posibilidad del autismo se ve muy grande, primero porque tenemos a los influencers provocando el efecto de la ilusión de la mayoría. Y segundo, porque todos hemos visto alguna vez a un niño con autismo. Entonces eso nos hace, no a mí, que mi niño está súper vacunado, hace que la decisión no sea tan trivial, porque estamos razonando con una racionalidad miope. Entonces tú dices, no vacuno. Pero si todo el mundo o mucha gente empieza a decidir no vacunar, esa C, como nos ha contado Nacho, se va a hacer grande, 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 y de hecho ya está en Portugal, que se ha perdido la inmunidad de grupo y ya tienen problemas en Italia. Yo termino ya aquí, muy seria, ¿verdad? Debería haber preparado un chiste para el final, pero no he caído. Y solo quería darle las gracias a Raquel Sastre, que nos ha escrito un prólogo súper divertido. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué Raquel Sastre? Pues porque es muy graciosa, porque es madre y porque es una luchadora muy convencida de las vacunas. Y ya, por último, a Illana y a Laura por editar. Gracias.